para que esa palabra de Dios llegue a su corazón y a su vida. Así que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús en esta hermosa mañana, porque todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que haces, todo lo bueno, todo viene de ti, oh Dios. Y en esta mañana, oh Dios, estamos aquí reunidos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que dio su vida por nosotros para que hoy estuviéramos aquí libres, disfrutando de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Gracias en esta mañana por todo. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Usted no tiene idea, ¿verdad?, de la como agonía que se ha sentido todo este momento hasta que me pasaran aquí. Sí, la verdad que se siente así como que, ¿a qué horas termina? Sí, es un gozo, es un gusto, es un honor, ¿qué le puedo decir? Para mí es una bendición estar aquí enfrente, poderme dirigir a usted. Pero para eso siento de que hay que pasar por un proceso, por un momento a solas, por todo lo que usted quiera ver. Porque si no fuese así, todos los que estamos hoy aquí, no estuviéramos aquí. Ok, el tema de esta mañana, para que me vaya entendiendo, es cuando la fe se agota o cuando la fe se cansa, ¿verdad? De una serie que el pastor ha venido impartiendo todo este mes. ¿Cómo se llama la serie? No escucho. ¿Verdad? Solo los hombres se ríen. A ver, ¿por qué? Y Carlos no se ríe, ¿por qué? Ok. La fe sin filtro es la serie que el pastor ha venido compartiendo todo este tiempo. Y hoy nos toca aprender de un tema que se llama cuando la fe se cansa. O cuando la fe, ¿cómo dice? Se cansa, se agota. A todos nos ha pasado este momento, cuando en el transcurso de nuestra vida, en Cristo Jesús o en algo que nosotros hacemos, ahí llega un momento donde nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos agotados, nos sentimos como que ya no vale la pena, como que ya no quisiéramos seguir, como que hasta ahí pudimos lograrlo. Llega un momento en nuestra vida donde las cosas menguan totalmente, donde decimos, no vale la pena, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo luchando por esto? Hay personas que han llegado a decir, mi matrimonio ya no sirve, ¿para qué sigo luchando? Hay personas que saben decir o han podido decir, esta enfermedad me tiene terminado, ¿para qué sigo luchando? O hay personas que dicen, mi hijo ya no tiene solución, ¿para qué sigo luchando? Hay personas que dicen, mi matrimonio ya no se puede salvar, ¿para qué sigo luchando? Hay momentos en nuestra vida, a todos nos ha pasado, que venimos disfrutando, venimos viento en popa, venimos logrando, teniendo éxitos en todo lo que hacemos, pero en algún momento de nuestra vida eso cambia, eso para. Y es cuando la fe se pone a prueba. Es cuando tu fe, la fe en quien tú has creído, se pone a prueba. ¿Verdad? Mire, Dios no rechaza a un creyente cansado, jamás, nunca. Dios nunca rechaza a aquella persona que su fe ha disminuido o se siente extremadamente cansado. Nunca Dios ha rechazado a una persona como tal cuando se siente agotado. La verdad que la fe en algún momento de tu vida vas a sentir como que ya no la tienes. Sí, hermano, hoy me pidieron a mí que platicara con usted, por favor, ponga atención en lo que vamos a compartir hoy. Y quiero compartir con ustedes este tema, ¿verdad? De cuando la fe se cansa. Y quiero que sepa que el cansancio espiritual no es un fracaso. Cuando tú te sientas cansado, no es que tú estás fracasando.
no es que tú fracasaste. Cuando usted sienta que ya no puede más, que dice, no, yo me rindo, yo no puedo con este fulano, yo no puedo con esta fulana, yo me rindo, ya no puedo más. Cuando llegues a ese punto, no significa que tú estás fracasando, pero sí es una señal que tú necesitas renovar todo en lo que tú has creído. Porque hay momentos de tu vida, de nuestra vida, que pensamos que todo lo que nosotros tenemos es porque lo hemos ganado, o es porque lo hemos logrado, o es porque nos hemos esforzado, y empezamos en algún momento de nuestra vida a ir haciendo a un lado al Dios de los cielos y creer que todo lo que tenemos es porque nosotros la podemos. Y entonces es cuando Dios empieza a actuar en tu vida y te empieza a enseñar que no es así, que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos es por su gracia y es por su misericordia. Y es cuando tú apartas tu fe del creador de todas las cosas, tú te empiezas a sentir agobiado, empiezas a sentirte como que ya no tienes fuerza, como que ya no vale la pena seguir. Amén. Sí, hermanos. Y quiero que lea conmigo, por favor, en Isaías capítulo 40. Si usted trajo su Biblia, por favor, lea conmigo en Isaías capítulo 40. En el versículo 28 en adelante. Si no tiene Biblia, dígale a Anuar que le ayude a conseguir donde compró la de él. No. Lo tiene Isaías 40, 28 en adelante. ¿Sí lo tiene? Hermano, despierte por favor. Despierte por favor. Dice, Isaías capítulo 40, verso 28. ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Quién es el Dios eterno? Seguro. ¿Existe otro? Dígalo con convicción. ¿Existe otro? ¿Quién es el Dios eterno? Ok. ¿Y no ha sabido usted que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y aquí viene la promesa para nosotros. Él, Jehová de los ejércitos, Él, el que creó los confines de la tierra, Él, que no hay nadie que lo alcance, Él, que es el único que tiene el poder, dice que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Solamente los que esperan en Jehová. La palabra esperar es los que confían en Jehová. La palabra confiar es los que creen en Jehová. ¿En cuál Jehová? En el eterno Jehová, en el que hizo los confines de la tierra, en el que tiene el poder para restaurar, en el que tiene el poder para dar nuevas fuerzas. Los que creen, los que confían, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué calidad de promesa, hermano. Por favor, sonría, aunque no enseñe los dientes, pero sonría. Ok. Sí, es que lo miro muy serio esta mañana, no sé qué les pasa. Tranquilo, que el olor a café se viene hasta aquí. No pasa nada. Hay una historia en la Biblia. Mientras Elías se prepara con algo que queremos demostrar. Hay una historia en la Biblia de un profeta que se llamaba Elías. Que en el capítulo 18 de Primera de Reyes, un hombre que se enfrenta a un gobierno, a un rey malvado. Un hombre que se enfrenta a 450 profetas de un ídolo
malvado que se llamaba Baal y un hombre que se enfrenta a todo un pueblo. Elías, en el capítulo 18, un hombre victorioso, un hombre fuerte, un hombre temible. Pero en el capítulo 19 se da cuenta que la mujer de ese rey lo quiere mandar a matar. ¿Sí se puede aquí? Y entonces Elías, cuando escucha que aquella mujer lo quiere mandar a matar, Elías, ¿sabe qué? Tiene miedo y se esconde. Un hombre que hizo descender fuego, un hombre que se enfrentó a 450 profetas, después tuvo miedo y se esconde en una cueva. Se esconde porque tiene temor de aquella mujer. ¿Quién no? Sí. En algún momento, póngame atención a mí, deje Elías que haga ahí lo que... En algún momento de la vida, todos llegamos a esa curva donde tenemos que bajar. No debería de ser así. Ok. Elías... Teníamos que haber puesto Elías primero para que nadie lo estuviera viendo. Elías, un hombre de Dios, se deprime. Se siente totalmente deprimido. Huye. Quiere morirse. Sí. Imagínese usted un hombre que ora, ayuna, vigilia, habla con Dios personalmente. Huye de una mujer que lo quiere matar, se deprime, dice, ¿para qué sirve? Ya no tiene sentido esto. ¿A quién le ha pasado? Y se esconde, deja de congregarse, dice, no vuelvo más, ¿para qué? ¿De qué sirve? Amén, hermano. Elías, ¿qué vamos a usar hoy? ¿Cuál escogiste? Un barro. Voy a quedar. Este es un simple barro. Si este barro pudiera hablar, si este pedazo de barro pudiera hablar, este barro dijera, pienso yo, usted confirme. Hey, ¿qué estás haciendo conmigo? Déjame solo. No me toques. ¿Qué más pudiera decir este barro? Así como estoy bien. Estaba bien donde estaba. O podría decir, ¿por qué entre tanto barro me agarraste a mí y no a otro? ¿Sí o no? ¿Qué más podría decir este barro? Estoy cómodo, no me uses. O para terminarlo, este barro podría decir, ¿sabes qué? No te necesito. ¿Verdad? Pero mire que en la vida hay un experto siempre que sabe escoger el barro y empieza a trabajarlo. El barro viene con ciertas imperfecciones, tal vez trae una piedrita, tal vez trae algo que no se puede procesar empecemos Elías, durante el proceso del cual el alfarero quiere hacer. Entonces el alfarero se prepara, dice, esto es lo que yo tengo que hacer con este barro. El barro quisiera estar ahí. Si ese barro tuviera conciencia, ¿cree usted que quiere estar ahí en esa rueda? No, ¿verdad? Ok, sigamos con la historia de Elías, por favor, póngame atención. El cansancio, cuando la fe se cansa, el cansancio, en veces, o la mayoría de las veces, no es por pecado, no es porque tú estás pecando. El cansancio es porque de repente no hemos recibido lo que estamos esperando. De repente no es
que no hemos recibido todo aquello que hemos estado pidiendo. Porque yo estoy seguro que más de alguno aquí ha pedido que su papá o su mamá se puedan convertir a Cristo, o han pedido que algún familiar se pueda sanar, o han pedido alguna casa, o han pedido que su hijo se restaure de las drogas, o han pedido un montón de cosas y de repente no lo han recibido, y al no recibir provoca cansancio. Y el cansancio no es por causa del pecado en sí que estás cometiendo, pero el cansancio espiritual te puede llevar a pecar. Te puede llevar a cometer errores en tu vida que jamás hubieras deseado cometer. Cuando tú cambiaste la mirada del Creador, cuando el barro dice yo no te necesito y cambia la mirada del Creador, entonces el barro empieza a tomar malas decisiones por sí solo. El barro empieza, o tú empiezas a tomar decisiones incorrectas. Dice, Dios no me satisface, entonces yo voy donde el brujo que me satisfaga. Cuando tú dices ya no necesito esta fe, tú te refugias en el alcohol. Cuando miras que tu fe ha menguado, tú empiezas a cometer errores y te vas a lugares incorrectos. Pero el alfarero lo que quiere es trabajar ese barro, sacar las impurezas de ese barro. Lo que el alfarero quiere es que tú puedas comprender que a través de ese cansancio, a Dios no le importa lo que provocó el cansancio. A Dios no le interesa por qué tú estás en el cansancio espiritual. A Dios lo que le interesa es cuánto tú vas a creer en ese Dios en medio de tu cansancio. Cuánto tú le vas a creer al Creador de todas las cosas en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad. A Dios lo que le importa es cuánta fe vas a tener en Él. Sí, hermano, yo sé que cuando nos cansamos, nosotros volteamos a ver a otro lado. Cuando nosotros nos cansamos, Dios ya tiene algo preparado para nosotros. Cuando Dios está preparando ese barro, cuando Dios está preparando tu vida, cuando está sacando las imperfecciones, Él ya tiene algo listo para ti. Dejémoslo ahí. Pero el barro empieza a ver a otro lado. Luis. Y cuando tú tomas decisiones incorrectas, cuando tú como barro dices al Creador, al alfarero, le dices, no te necesito, solo hay dos señores a quien podemos servir en esta vida. Cuando tú le dices a Dios, yo no te necesito para que tú formes lo que estás creando, entonces tú le estás diciendo al mundo, tú le estás diciendo al brujo, tú le estás diciendo al ídolo, tú le estás diciendo a todo el sistema mundano, aquí estoy, por favor, haz conmigo lo que quieras. Luis, por favor, continúa el trabajo. Y lo único que quiere el mundo para tu vida, lo único que quiere el mundo para tu vida es destruirte totalmente, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir tus hijos, porque el mundo no puede formar nada bueno. Cuando tú le dices a Dios, yo no te necesito, le estás diciendo, el barro le está diciendo al Creador, siga Luis, por favor, crea cualquier cosa ahí. Tú le estás diciendo al mundo, aquí estoy, ¿qué puedes hacer conmigo? Yo sé que causa risa lo que Luis está haciendo, pero es una verdad espiritual que nadie la va a cambiar. Tú le estás diciendo al alcohol, a las mujeres, a la brujería, a la santería, a la idolatría, aquí está, ¿qué puedes hacer conmigo? Si tú te cansas, no hay problema. El problema es en cómo vas a poner tu fe en medio de tu cansancio. Si tú te rindes, el mundo te va a destruir todo. El mundo va a destruir todo de ti. Tus hijos, tu matrimonio, tu negocio, tu vida. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Sabes cuál es la diferencia de este barro a ti? Es que este barro no tiene conciencia, pero Dios sí te puso conciencia a ti. Dios te formó de ese barro a ti,
pero a ti te puso a escoger en quién vas a creer cuando estés en un momento difícil. Continuemos. Gracias, Luis. Qué bueno es Luis para crear, mire. Continuemos, Elías. Pero cuando tú le dices al Creador, al alfarero, crea conmigo. Por favor, haz de mí. Yo no puedo solo. Yo te necesito. Yo quisiera pelear con... Las mujeres dicen, quisiera cambiar a este hombre, no por otro, sino este hombre que está en sus problemas. Y no puedo. Pero cuando tú le dices al Creador, al alfarero, toma mi vida. No puedo hacer nada por mí mismo. Solo tú puedes cambiarme. Solo tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Saca de mí las imperfecciones, mi mal carácter, mis malas palabras, mis malos deseos, mi mala forma. Y haz conmigo como tú, como el alfarero hace con el barro. Entonces Dios empezará a hacer una obra maravillosa y empezará a crear contigo lo que nunca jamás te habías imaginado. Esta iglesia, la familia de Dios, necesita muchos músicos aquí. Ya ve que el baterista de hoy ya le traban las manos. Él no tiene la culpa. ¿Va? Ahí sí se ríe. ¿Va? Él no tiene la culpa. La culpa la tienen los años. Esta iglesia necesita muchos músicos. Si el barro le dice al creador, al alfarero, yo quiero que tú me ayudes a ser músico, o que tú me ayudes a crear a mis hijos para servirte. Si esta iglesia ve que hay mucha necesidad de muchas cosas y le dice al alfarero, ayúdame, yo le aseguro que el alfarero va a hacer algo que vale la pena. Amén, hermano. El otro domingo, la próxima vez predico lo que venía a predicar porque ya me olvidó. Ok, esta parte sí es importante. Por favor, una de las cosas que provoca el cansancio espiritual es que ponemos nuestra esperanza en cosas incorrectas. ¿Verdad? Yo tengo una muy buena amiga, que aquí hay varias personas que la conocen. Yo sé que lo dice en broma, pero lo dice. Si yo cuando me gane la loto, ¿cómo se llama? La loto no es para sí. La lotería. Cuando yo me gane la lotería. Es como cuando Marilu estaba hoy y decía, cuando yo conozca aquel grandote. Ah, vaya. Cuando nosotros ponemos las esperanzas en cosas incorrectas, en la lotería, en las personas que tiran la carta para que le avisen a usted qué es lo que va a ocurrir, son más mentirosos que la misma mentira. Yo tuve un primo que por molestar fue una señora que tiraba las cartas, ¿verdad? Sí, que le leí, tiraba, te salió tal cosa, le decía, ¿va? Y le dice, tu esposa se va a ir ilegal para Estados Unidos. Y el brother, el primo mío, se puso a reír porque no tenía esposa. Bueno, entonces cuando nosotros ponemos nuestras esperanzas, nuestra mirada en cosas incorrectas, el cansancio se vuelve pesado. Amén. Yo quiero que le demos unas palmas de agradecimiento a Elías por traer luz. ¿Verdad? Yo ni me atrevo porque me voy a ensuciar las manos. ¿Dónde traigo el plato? Allá. En el proceso, cuando Dios, lo hizo Elías también, cuando Dios tiene un propósito para ti, al final lo va a hacer. ¿Verdad? La Biblia dice que en el templo del Señor algunos somos platos o vasos, utensilios, pero todos servimos para algo. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres estar dentro del templo sirviendo?
¿O quieres poner tu mirada afuera y dejar que el mundo destruya todo lo que Dios te ha regalado? ¿Qué deseas tú? Toma una decisión hoy. Dios te trajo hoy aquí para que lo comprendieras, para que lo vieras, que Dios tiene algo grande para tu vida. Yo creo y declaro que Dios tiene algo grande para mis hijos, para toda mi familia. Por algo estamos aquí. Aunque pasen cosas terribles en nuestra vida, mire que estamos grabando, ¿va? Sí. Tenían sueños, cada uno tenía su propio sueño. Cuando yo sea grande, decía, yo quisiera hacer un cofre donde guarden muchos tesoros. Quiero servir para eso, para guardar tesoros para un rey. Pero lastimosamente un leñador lo cortó y lo metió en un establo y lo hizo un pesebre. Sí. Y él pensó que su vida se había terminado. El segundo árbol decía, yo cuando sea un árbol inmenso, robusto, a mí me gustaría que ser un barco donde transporte a todos los reyes posibles en medio del océano. Y lo cortaron y cree que lo hicieron una canoa. Sí, lo hicieron una pequeña canoa, una barquita. Y no lo metieron al mar, lo metieron en un laguito pequeño, en un lago. Y decía, se desperdició mi vida. Yo no era mis sueños. Y el tercer árbol decía, yo quisiera crecer hasta el cielo para que todo el mundo levante su cabeza y diga, wow, qué árbol más inmenso, qué árbol más hermoso, qué árbol más bello, qué árbol más grande. Y un leñador lo cortó y lo hizo trozos y lo metió en una bodega por años. Así pasa con nosotros, tenemos muchos sueños. Y nosotros decimos, yo quisiera ser administrador de empresas, para administrar muchas empresas. Yo quisiera ser psicólogo, abogado, doctor, penalista y un montón de cosas. Pero lo que nunca pasa por nuestra cabeza son los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y me acuerdo yo que el primer árbol entonces empezó a tomar sentido su vida. Cuando María embarazada iba a llegar a tener y no había dónde poner al niño. Y escogieron al pesebre que habían hecho del primer árbol. Y aquel primer árbol empezó a tener sentido su vida porque empezó a arrullar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y poco después, el segundo árbol olvidado en aquella canoa en el mar de Galilea, un hombre iba durmiendo adentro mientras todos se hundían. Y aquel hombre se pone de pie en aquella canoa y calma la tempestad y dijo, wow, increíble, si tiene sentido mi vida, porque he cargado al Rey de Reyes, se ha parado sobre mí y he servido para algo. Pero el tercer árbol, el que estaba olvidado en aquella bodega por años, alguien fue y hizo una cruz de esos árboles y lo pusieron de pie, y en esa cruz de aquel tercer árbol clavaron al único que te ha amado en toda tu vida, a Jesús. Cuando Dios tiene un propósito para ti, no importa lo que pase, Dios lo va a cumplir. Dios te bendiga en esta mañana. Dios haga de ti lo que tenga de ti que hacer. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Póngase de pie por un momento, por favor. Alabemos al Rey de Reyes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sabemos que nuestra fe en veces se cansa, pero hemos decidido creerte a ti, oh Señor. Hemos decidido creer en ti, Dios poderoso. Padre, bendice los matrimonios. Por favor, reclame lo que es suyo. Padre, bendice los hijos de esta iglesia. Bendice la familia de Dios. Bendice al pastor y a todos sus miembros. En el nombre de Jesús. Bendice este cuerpo que es un barro que te dice a ti, moldéanos. Moldéanos.
Queremos ser como esos árboles que tienen un propósito para esta vida, para nuestra vida. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y si en alguien en esta mañana quisiera aceptar a Cristo, o quisiera reconciliarse con Cristo, o quisiera entender que este es el camino que debe escoger, este es el buen momento para que pueda venir y glorificar y entregar toda su mente y su corazón al Rey de Reyes. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Y la familia de Dios en esta mañana dice amén. Y le da palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siéntese, por favor. Hermanos, decidamos confiar en medio de la tribulación. Decidamos confiar en el Creador de todas las cosas. Amén. Bueno, solo me resta decirles, ¿disfrutan el café? No sé qué más habrá. Si alguien trajo, bueno, pancito está bien. Y, oh sí, no se les olvide a ustedes quedarse para recoger sillas y todo lo que tengan que hacer. ¿Verdad? Y así prepararnos para la noche. Por favor, no falte, no deje de venir. Usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Por favor, hermanos, si no hay más que decir, Dios les bendiga. Y hayan disfrutado esta mañana.